Estamos en Marcos, capítulo 12. Vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Estamos en la última semana de la vida de Cristo. Vimos ayer, la semana pasada, la entrada triunfal, lo que sería el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén, cumpliendo profecías, cumpliendo lo que dijo Zacarías, de cómo entraría el rey a Jerusalén. Y al final del capítulo vimos donde algunos de los escribas y fariseos se metieron con Jesús intentando descreditarle. Yo creo que era obvio que Jesús estaba declarando el Mesías. Cuando entró por Jerusalén, todo el pueblo le llamaba Mesías, decían Hosana, que es Dios salva. Era evidente, y los fariseos y los escribas lo odiaban y querían descreditar a Jesús de la forma que pudiesen, ¿no? Le pusieron en cuestión su autoridad, Jesús les respondió, y hoy vamos a ver varias interacciones más entre Jesús y los fariseos, escribas, los que querían, descreditarle, ¿no? Convencer a todos que Jesús no era quien decía ser. Y bueno, hoy vamos a ver varias cosas no muy relacionadas, historias cortas, pero bueno, alrededor muchos de esta idea de Jesús demostrando que tenía autoridad, ¿no? Jesús discutiendo con estas personas religiosas. Y empezamos con el versículo 1, donde Jesús hace una parábola, o enseña una parábola, donde muy claramente la parábola va en contra de los líderes religiosos. O sea, salen ellos en la parábola. Yo he tratado de este pasaje hace no mucho, creo, predicando. No vamos a pasar mucho tiempo en detalle en esta parábola, ¿no? Lo iremos leyendo superficialmente. Pero bueno, Jesús está realmente hablando de los que rechazaron al Mesías aquí. Bueno, dice Marcos, capítulo 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y lo arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bien, hablamos aquí de una viña y preparamos el escenario, ¿no? Una persona prepara su huerta o su viña y a su tiempo, dice, envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. 3 más ellos, tomándole, le golpearon, esto es al mensajero, ¿no? Y le enviaron con las manos vacías. Ya es muy, se volvió negativo muy rápidamente aquí. El dueño de la viña, evidentemente, es el dueño de lo que produce la viña, ¿no? Esto no debería estar en cuestión. Él lo creó, él lo formó, lo cultivó, hizo todo el trabajo, lo preparó y él merecía los frutos de la viña. Evidentemente esto representa a Dios, que creó el mundo, hizo la tierra, y Dios es el dueño de la tierra, de la misma forma, ¿no? Envió entonces siervos para que recogiesen de los frutos y fueron golpeados y enviados con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Esta vez se escala la cosa y pues le llevan o le mandan con las manos vacías y pues seriamente herido. Y el 5 volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y bueno, evidentemente los labradores de la viña, los que están supuestamente cuidándolo para el maestro, pues rehúsan darle lo que él merece, ¿no? Rehúsan darle de su producto. Evidentemente, toda la justicia está en el lado del dueño aquí. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Bueno, y ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Pero el dueño dice, pues a esta persona le tienen que respetar. Es casi como si fuese yo. Y más ellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Fíjate, ¿no? La falta de lógica, la estupidez de parte de los labradores. Obviamente es absurdo, ¿no? O sea, es absurdo que vayan y maten al hijo del dueño y que después
pase a ser suya la herencia, ¿no? Es absurdo, pero así es el pecado. Y eso es lo que ocurrió con Jesús. Bien, Dios mandó profetas, mandó predicadores, mandó pues, a Juan el Bautista y a muchos más que predicaron, y los judíos, los líderes religiosos en muchos casos, pues les rechazaron y les mataron, bien, en muchos casos. Rehusaron volver a Dios, rehusaron dar a Dios lo que él merecía. Esto está simplemente hablando de la historia de los judíos y es bastante obvio, esto lo entienden los que escuchan a Jesús. Bueno, al final manda Dios a su hijo, Jesús. ¿Y qué hacen? Los labradores, los judíos, le mataron a Jesús. Jesús está profetizando su muerte. Dice, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, dice, y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Bueno, pues sí, ¿no? Es obvio. Jesús está hablando de lo que va a pasar en muy pocos días, ¿no? Estamos muy cerca del final de su vida. Jesús va a morir y, bueno, estamos hablando aquí del castigo que vendría sobre los que le mataron, ¿no? Dice el 10, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, 11, el Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto viene del Salmo 118. Y Jesús está diciendo, ¿no? El Hijo, que es el mismo, va a ser sacrificado, va a ser matado y va a volver, como volvió el Señor Jesús, resucitado, a ser la cabeza del ángulo, el líder, ¿no? Va a tener preeminencia. Aquí mezclando, pues, historia, lo que habían hecho los judíos, con profecía, lo que iba a ocurrir en pocos días y lo que va a terminar siendo adelante, cuando Jesús reina. Bien, esto realmente, esta parábola encapsula, abarca mucho tiempo. Y evidentemente los fariseos, los líderes religiosos, pues reaccionan de una forma predecible y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella palabra, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Bueno, muy sencillamente vemos, ¿no? Y Marcos nos está contando cómo va escalando la cosa, escalando el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Jesús nunca pecó. Jesús no hizo nada digno de muerte, nada de que le pudieran o que le debieran de haber condenado. Pero de todas formas, los líderes religiosos incitaron al pueblo para que fuese crucificado él, ¿no? Conocemos la historia exactamente como en esta parábola ocurrió. Continuamos, bien, y vamos, como dije, vamos a ver varios confrontamientos entre los líderes religiosos y Jesús. Al final hablaremos de lo que significa para nosotros, pero bueno, ahora seguimos leyendo. Versículo 13, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Otra vez, quieren descreditar a Jesús de alguna forma. Viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Bueno, evidentemente, Jesús lo sabe, ellos lo saben, el pueblo lo saben, todos saben que le odian a Jesús. Empiezan hablando lisonjería, o sea, empiezan hablando cosas bonitas, pero evidentemente pronto llegan al grano y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, esta es una pregunta política. Esta es una pregunta muy, muy complicada en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido dominados por los romanos, ¿no? Eran un pueblo controlado por Roma y tenían que pagar tributo a su dueño, a Roma. Bien, evidentemente, pues son tiempos durante el Imperio Romano. Y los judíos, pues, como está claro, odiaban a Roma. No les gustaba ser siervos, no les gustaban estar en control de Roma, por decirlo así, y de hecho había muchos que luchaban contra Roma y se incitaban revoluciones cada 2 por 3, etc. Jesús
Bueno, le hacen esta pregunta y es una, o sea, se lo preguntan y es una pregunta complicada de responder, una trampa, ¿no? Porque no era justo lo que los romanos estaban haciendo con los judíos, en un sentido, era simplemente lo que ocurrió, ¿no? Los romanos tenían el poder, tenían los soldados y podían exigir, podían demandar de los judíos lo que les hiciese la gana, por decirlo así. Y los judíos evidentemente no tenían control sobre su país, su destino. Estaban en la situación en la que estaban. Si le preguntan, ¿no? Se debe dar tributo a César y lo que quieren hacer los judíos, ¿no? Es que, pues, no importa lo que responde Jesús. Si responde una cosa, el pueblo le va a odiar. O sea, si dice que hay que pagar, el pueblo le va a odiar. Si dice que no hay que pagar, pues pueden decir los fariseos a los romanos, oye, este está incitando al pueblo a que no paguen, etcétera, etcétera. Es bastante obvio lo que están haciendo aquí, ¿no? Quieren desacreditar a Jesús, a ver lo que decía. ¿Daremos o no daremos? Mira lo que dice él. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, obviamente, les dice, ¿por qué me tentáis? Traed la moneda para que la vea. Y lo que hace aquí es muy curioso, ¿no? Coge una moneda, las monedas romanas tenían la cara del César en la moneda, él era el que distribuía el dinero, proveía el dinero. Dice, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Bien, el líder de Roma. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús no escoge una respuesta fácil aquí, no da una contestación sencilla. Al coger la moneda les está demostrando que realmente Roma tiene algún derecho de exigir de los judíos, sin hablar de cuánto es justo, cuánto es lícito. Jesús no les dice claramente, no hay que pagar a César todo lo que él pida. Podría haber dicho eso, no lo hizo. Dijo, lo que sea justo, lo que sea correcto, eso es lo que tenéis que hacer. ¿Bien? Y este pasaje no es un pasaje que diga que en todo caso siempre hay que obedecer a la autoridad que sea. O sea, esta respuesta de Jesús es a propósito, no específica. A propósito, es un principio y no una respuesta clara a la pregunta, ¿no? Jesús dice, tenéis que hacer lo que sea correcto, en un sentido. Lo que sea lícito, se paga, lo que no, no, en un sentido. O sea, coge un camino casi pues intermediario. Evidentemente, los judíos tenían que pagar algo. Y de hecho hay otras ocasiones cuando Jesús pagaba los tributos, pagaba los impuestos, ¿no? Jesús no está diciendo que no le deben nada a César. Y con enseñar la moneda, pues está realmente diciendo, pues César ha provisto de ciertas cosas, César ha pues provisto estas monedas, él merece algo y no dice cuánto, realmente. Y le da la vuelta a la cosa, diciendo, hay que dar a César lo que es de César, lo que sea justo, lo que sea correcto, y hay que dar a Dios lo que es de Dios. En los tiempos de los judíos habían impuestos a Roma y habían impuestos a Dios, bien, lo que eran los diezmos establecidos por el Antiguo Testamento. Cada judío tenía que pagar pues lo que sería un impuesto a Dios, y ese dinero iba al templo, iba a los líderes religiosos, bien, y seguramente no se usaba para no se usaba seguramente de una buena forma, pero tenían, bajo la ley judía, tenían que pagar ese impuesto a Dios. Y Jesús está diciendo, pagar los impuestos, lo que sea justo. Dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Esto va más allá del dinero. Dar a Dios lo que Él tiene la autoridad para exigir. Lo que Dios pida y sea justo, se lo debes, ¿no? Debes dárselo. Ahora, Dios, siendo nuestro creador, siendo nuestro dueño absoluto, piensa en la parábola justo antes de esto, ¿no?
siendo el que formó la tierra y el que nos hizo a nosotros, ¿cuánto le es lícito pedir a Dios? Pues Dios puede pedir lo que quiera, ¿no? Dios es el creador. Igual que el que tuvo la viña podía, o sea, era suyo el producto de la viña, porque lo había plantado, era suyo, ¿no? Dios, Jesús está diciendo, sí, paga a César lo que es de César y paga a Dios lo que es de Dios. Los fariseos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los fariseos estaban yendo en contra de Dios. Había muchísima corrupción. ¿Os acordáis? La semana pasada hablamos de cuando Jesús limpió el templo. En el templo había un montón de corrupción, intercambios de dinero, y los líderes del templo se hacían ricos y vivían vidas absolutamente escandalosas por la corrupción. Y Jesús les está yendo directamente a los líderes religiosos diciéndoles, oye, lo que es de Dios se lo debéis a Dios. No estaban ellos haciendo la voluntad de Dios y lo sabían. Y se maravillaron de él, no le pudieron pillar, por decirlo así. Evidentemente, bueno, Jesús era Dios, no se le iba a poder pillar en ninguna trampa. Pero da un principio importante, pagar lo que es justo. Bien, ahora, esto no... Yo no voy a meterme en cuestiones de política, igual que Jesús, no es decir... O sea, Jesús no dio ninguna excusa por no pagar los impuestos. Y yo creo que lo que pida el Estado, sea en este país u cualquier otro país, lo que sea justo hay que pagar. ¿Bien? Y por eso pues creo que es correcto. Y Jesús dio el ejemplo, pagar los impuestos, pagar todo lo que sea lícito. Bien, cuando hay corrupción, ahí es donde se pone complicada la cosa. Y habrían casos donde habría que evaluar lo que es lícito y lo que es justo, lo que hay que pagar o no. Pero en principio esto desde luego no es ninguna razón en sí por decir no a pagar los impuestos. Bien. Dar a César lo que es de César, lo que es justo, y dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que Dios espera, justicia. ¿No? Él espera que hagamos lo que es correcto. Entonces, vinieron a él los saduceos, ahora otra historia corta. Dice que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran una secta de los líderes religiosos y no creían en la resurrección, algo que enseñaba el Antiguo Testamento. Bien, eran una secta y parte de sus creencias era, pues, rechazaban el concepto de la vida después de la muerte. Como muchos que viven hoy en día no creen que hay vida después de la muerte. Dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, y ahora montan una historia hipotética bastante exagerada. Vamos a leer la historia y comentamos al final. Dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no le dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, esto es parte de la ley judía. Han cambiado muchísimo los tiempos, ¿no? En los tiempos bíblicos una viuda se quedaba completamente desamparada, ¿no? No trabajaban las mujeres en esos días. Una persona que se casaba y se quedaba viuda, realmente se quedaba sin recursos. Vemos en la Biblia a Ruth, vemos a Noemí, unas cuantas personas así que tuvieron que sufrir y luchar mucho para seguir adelante siendo viudas. En la ley judía, si el hermano menor del que había muerto no tenía esposa, tenía el deber de casarse con la esposa. ¿Bien? Y habían excepciones, habían normas, o sea, él esencialmente se hacía cargo de ella. Y si no se quería casar, pues había forma de pasar esa responsabilidad a otra. Pero la idea era que era la responsabilidad del hermano cuidar de la viuda. Bien, eso era el principio bíblico. Bueno, dice, se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, murió sin tener hijos. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. O sea, consecutivamente
van muriendo. Casi como si fuese, ¿cómo se dice? Asesina en serie la viuda o algo así, ¿no? No es el caso aquí, es hipotético. Pero muere el primero, se casa con el segundo se muere y tampoco deja descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7. Evidentemente, una historia muy exagerada. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Bueno, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, esto realmente es una historia muy elaborada para intentar inventar una situación que no tenga sentido en el cielo, ¿no? La Biblia enseña la resurrección y decían, pues, por lo tanto, una mujer que se ha casado durante su vida con 7 personas, ilícitamente, ¿no? Según la ley, de quién será el esposo, cómo funcionará en el cielo. Bueno, y ¿cómo responde Jesús? El problema aquí realmente es que no creen en la resurrección. Así que primero Jesús va a esto. Dice 24, entonces respondió Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Jesús directamente va al grano y dice, oye, esto de no creer la resurrección es porque no conocéis o no queréis creer la escritura. La Biblia habla de la resurrección. Porque cuando resuciten los muertos, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Dice, esto no va a ser problema en los cielos, en el cielo. Bien, no existe el matrimonio así como aquí en la tierra, en el cielo. No va a ser ningún problema. Y bueno, Jesús dice que serán así como los ángeles. Según entendemos de este pasaje, ¿no? No existe el matrimonio entre personas así en el cielo. El único matrimonio del cual habla la Biblia es la iglesia colectiva con Dios. Bien, esto es un matrimonio evidentemente espiritual y es el propósito del matrimonio aquí en la tierra. Pero bueno, no existe el matrimonio físico así de la misma forma en el cielo como aquí en la tierra. Dice entonces, pero respecto a que los muertos resucitan, ahora va a tratar con lo que ignoran los saduceos. Ellos niegan la resurrección y ahora Jesús simplemente va a explicar cómo la Biblia enseña la resurrección. Dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Esto lo vimos también el otro día nosotros. Dios se identificó de esta manera, ¿no? Yo soy, y usó esa frase, yo soy, hablando de su eternidad, ¿no? Dios es Dios, en el pasado, el presente, el futuro. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si y dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esencialmente está diciendo, Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso no es ni cierto, porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios sigue siendo hoy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos están vivos, ¿no? Están resucitados. Una respuesta muy sencilla, pero profunda, a esta idea de la resurrección. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis. Y fue directamente a por ellos, a por su falsa doctrina. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, esta interacción es muy interesante, porque al parecer, esto es un escriba que oye las discusiones entre Jesús y los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos, y empieza a ver que, Jesús tiene razón. Jesús está dando respuestas que simplemente, que tiene razón, está diciendo la verdad. Esta persona, aunque es escriba, le pregunta a Jesús, entonces, le hace una pregunta seria. Esta es la primera pregunta seria que le han hecho, ¿no? Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También predicamos de este pasaje, o un pasaje paralelo en Mateo, hace poco.
Um, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto viene de Levítico, no me acuerdo ahora el pasaje, pero Dios está diciendo, esto es lo que yo exijo de la humanidad, el amor a Dios. Esto significa obediencia. Sirve y haz lo que Dios mande. Eso es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Y Jesús añade a la respuesta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Esto es resumen de lo que pide la Biblia. A los cristianos muchas veces se habla del cristianismo como un sistema de muchas reglas y cosas así. En realidad no, es muy sencillo. Amar a Dios, amar al prójimo, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Realmente nada más. Todo está resumido con esas dos ideas. Amor a Dios, amor al prójimo. Fíjate, lo opuesto a la idea de la evolución, que la evolución no enseña nada más que protégete a ti mismo. Eso es la idea, eso es el centro de la idea de la evolución, ¿no? Supervivencia del más apto. Tú tienes que sobrevivir mejor que los demás. Esto es lo que hace funcionar al mundo. Bien, exactamente lo opuesto a lo que enseña Dios, a lo que enseña la Biblia. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjate, y la Biblia habla de muchas normas y rituales y cosas que tenían que hacer, ¿no? Tenía muchos mandamientos la Biblia. Pero lo que Dios quería era estas dos cosas, amar a Dios, amar al prójimo. Eso era realmente el corazón de todos los mandamientos. Y este escriba lo entiende la verdad. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y me encanta este versículo, ¿no? Porque estamos en medio de este conflicto tremendo entre Dios y Jesús y los líderes religiosos. No hacen más que meterse e intentar desacreditarle. O sea, son como enemigos aquí. Y Jesús se enfoca en este hombre y ve que este hombre, aunque está en el bando enemigo, aunque está con los que le quieren matar, este hombre quiere encontrar la verdad. Y Jesús lo reconoce y le dice esto, no estás lejos del reino de Dios. Y yo espero que este hombre terminó creyendo en el Señor Jesús. Da la impresión, aunque no nos habla más de la Biblia de él, no sabemos más de esta persona, pero Jesús Jesús reconoce el corazón de esta persona y nos recuerda esto, que Dios mira a cada persona individualmente, no mira a un colectivo, no te ve como parte de un grupo nada más, no te ve por una categoría. Dios te ve como una persona, sabe exactamente quién eres, exactamente lo que has hecho y te ve individualmente. Cada persona va a responder ante Dios. No va a responder ante Dios el líder de tu grupo. No va a responder a Dios ni tu familia, ni un líder de tu raza, ni un líder de la categoría que tú quieras. Tú y yo, todos, respondemos a Dios por nosotros mismos, por nuestros propios hechos. Y Dios juzgará perfectamente a cada uno. En este caso, vio a este hombre y vio un deseo genuino de entender la Biblia. Y yo creo, bien, esta persona terminó creyendo en Jesús, aunque como digo, no nos dice más este pasaje. Y dice, ya ninguno osaba preguntarle. O sea, Jesús les dejó callados ya. No le pudieron pillar, por mucho que lo intentaron. Jesús siempre respondió sabiamente. Obviamente es un conflicto imbalanceado. Son humanos intentando pillar a Dios. Dice el 35. Enseñando a Jesús en el templo, cambiamos o vamos un poquito más adelante en el tiempo. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas
que el Cristo es hijo de David. Y ahora va a hacer un argumento. Los líderes religiosos, cuando se hablaba del Mesías, bien, el Mesías que todos esperaban que viniese, todos tenían ganas de que viniese el Mesías, ¿no? El Antiguo Testamento lo había profetizado, los escribas y los líderes religiosos hablaban de él, pero no le reconocían a Jesús como el Mesías, ¿no? Evidentemente. Dice Jesús, ¿por qué le llaman al Cristo, al ungido, esto es el Mesías, por qué le llaman el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, la idea es, ¿por qué se le trata al Mesías como un descendiente de David, como un menor de David? ¿Por qué se le compara a David, el Mesías de la Biblia? Y aquí, o sea, esto es extremadamente perspicaz aquí, profundo aquí, porque el problema de los judíos es que le veían al Mesías únicamente como un rey, un líder político, ¿no? Un rey, otro rey como David. 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, y esto viene del... ¿qué versículo era? Esto viene del Salmo 110. Bien, David hablando en el Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David hace una oración a lo que él llama su Señor, bien, y David está aquí hablando a el Mesías, al hijo de David, al que va a venir, ¿no? Y le llama Señor. Bueno, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Esto es más que simplemente juego de palabras, o más que simplemente metiéndose con el nombre que le llaman el hijo de David. Porque la Biblia habla del Mesías como un descendiente de David y habla del Mesías como un rey, ¿no? Pero Jesús está diciendo, el Mesías no es simplemente un rey. David, hablando del Mesías, le llamó su Señor. Si fuese no más que un rey, sería uno igual a David. Sería pues un descendiente, el próximo rey en una línea de reyes, ¿no? Pero David le llama Señor. Esto comunica que no es únicamente rey, es Dios, ¿no? Es el Señor de David. Es alguien más alto, más importante. Muy próximamente le van a crucificar a Jesús. ¿Bien? Y le van a crucificar en parte porque el pueblo quería que Jesús fuese rey y Jesús no iba a ser rey. No era el momento de reinar sobre Israel. Y el pueblo se desanimó, se enfadó porque querían a un rey y Jesús no iba a ser eso. Jesús evidentemente sabe esto de antemano, ¿no? Y está diciendo, el Mesías es más que un líder político, lo que quieren los judíos ahora. Es Dios, es el Señor de David. Dice, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Lo que decía Jesús era perspicaz, era importante. Otra cosa que dice, hablando ahora a los líderes religiosos, les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Uy, se está metiendo ahora con la casta religiosa, ¿bien? Dice que les encanta que la gente les vea, les encanta parecer importantes, impresionantes. Entonces, se podría decir de líderes religiosos hoy en día. Lo siento, pero no ha cambiado mucho la situación. Guardaos de los escribas, que les gusta andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, que la gente les mire, les halague y hable de lo importante que son, etc. Dice, y las primeras sillas en las sinagogas, lugares de reconocimiento, lugares importantes, y los primeros asientos en las cenas. O sea, estos escribas lo que quieren es lugares de preeminencia. Y dice, ¿qué hacen? Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué curioso, ¿no? Lo de las viudas. Ya mencioné antes, cuando se habló de las viudas, son tiempos distintos. Evidentemente una persona viuda ha recibido palos tremendos de la vida. No estamos hablando aquí de la dificultad emocional
que es ser viuda o viudo, bien, cuando fallece la pareja aquí. Lo que está hablando Jesús es de personas desamparadas económicamente, más que ninguna otra cosa, bien, personas que no tienen manera de abastecerse. Las viudas eran las personas más económicamente vulnerables de toda la sociedad. Y al usar viudas, no tiene realmente que ver con la muerte de su esposo. Está hablando de personas que no tienen opción, desamparadas, o no, a menos que se casen de nuevo, pero en esa sociedad pues tampoco la gente quería casarse con viudas. No eran tiempos muy complicados, desde luego. Pero realmente aquí estamos hablando, y se podría reemplazar en nuestra cultura esta idea de viudas con pobres, ¿bien? Porque realmente es una cuestión económica aquí. Son personas que no pueden proveer de sí mismos. Son personas pobres y sin amparo. ¿Qué hacen los escribas? Devoran las casas de las viudas. Muy curioso, ¿bien? Y no creo que está hablando literalmente de las viudas en sí, aunque puede ser que sí. Está hablando de que los líderes religiosos chupaban el dinero del pueblo, incluso de los más vulnerables, los que más necesidad tenían. Los líderes religiosos estaban chupando dinero. Lo que ha pasado en toda religión a lo largo de toda la historia, ¿bien? Los líderes religiosos han usado la religión, y yo me meto aquí mucho con la religión, ¿no? Odio la corrupción que va con las religiones, ¿no? Usan sus posiciones de autoridad, sus posiciones de respeto para sacar provecho, sacar beneficio de los que tienen menos. Y lo siento, ha sido así siempre. La religión que quieras tiene ejemplos terribles en la historia de veces cuando líderes religiosos se han aprovechado de los que tienen poco. Lo siento, así ha ocurrido siempre. Dice, devoran las casas de las viudas, esto es, se aprovechan de los necesitados. Lo opuesto a lo que deberían estar haciendo, ¿bien? Les gusta la atención, les gusta ser vistos como buenos, pero ¿qué hacen? Realmente lo que están haciendo son como vampiros, ¿no? Se sacan la vida. Dice, y por pretexto hacen largas oraciones, otra vez esto es para ser vistos como espirituales, ellos recibirán mayor condenación. Fíjate lo que dice Jesús. Serán más castigados estas personas, quizás más que ningún otro grupo de personas. Los líderes religiosos que hayan engañado a la gente, hayan usado sus posiciones de autoridad para sacar dinero o lo que sea de gente más vulnerable. Jesús se mete, y esto es una acusación muy seria, muy legítima y muy seria contra los líderes religiosos de su día, y lo mismo se podría decir de hoy en día, ¿vale? Aunque nuestra sociedad está apartándose más y más de la idea de religión, a veces no está mal, aunque se apartan de la idea del Dios de verdad, y eso sí que es un problema serio, ¿no? Pero los líderes religiosos recibirán tremenda condenación por su hipocresía. Jesús está acusando a los de su día. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, aquí justo estaba hablando de la economía, ¿no? Y las viudas y las personas pobres. Dice, sentando delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Personas que iban al templo y echaban sus ofrendas. Esto al parecer es una ofrenda voluntaria. Esto es dar a Dios algo por amor a Dios. Y los ricos echaban mucho. Y la idea es, echaban mucho y todos les veían cómo daban. Y los líderes religiosos pues les darían palmaditas en la espalda, ¿no? Por todo lo que estaban haciendo. Echaban mucho dinero. Y vino, dice, una viuda, estamos hablando de las viudas, ¿no? Una viuda pobre, una que tenía poquísimo, dice, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ahora, esto es una cantidad
pequeñísima de dinero. Bien, imagínate pues 2 céntimos. Una viuda que no tenía, pues era pobre y sin opción de tener dinero, ¿no? Era una persona que no tenía recursos. Viene y echa un poquito y dice Jesús. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, apunta a esta persona, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Muy curioso aquí lo que está diciendo. Esta persona que cuentas el dinero es una cantidad pésima, ¿no? Con 2 cuadrantes no se hace nada, ¿no? Realmente pues dirías que no importa. Pues Dios lo vio y dijo, para Dios, porque Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita ni mi dinero ni tu dinero, ¿no? Eso es algo más que nada de crecimiento personal. La idea de ofrendar es una forma de dar, es una forma de mostrar generosidad. No debe ser para que la gente te vea ni que te respete. No, no es una cosa para ser visto por los demás. La idea de la ofrenda es dar porque Dios te ha dado a ti y demuestras un corazón agradecido, un corazón que ama a Dios. Y esta viuda estaba haciendo esto, estaba dando con lo poquísimo que tenía, dio. Dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, o sea, han echado mucho porque tenían mucho y ni siquiera pues no les dolía, no era sacrificio, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta persona dio y le costó. Y Dios no es, o sea, la idea aquí no es que la espiritualidad de una persona se mide con lo que da. Lo opuesto se podría decir, ¿bien? Porque esta persona, el enfoque es en lo poco que dio ella, no es en la grandeza de su sacrificio. La idea es, esta mujer tenía poquísimo y demostró un corazón agradecido a Dios, un corazón generoso, un corazón que decía, Dios me ha dado lo que tengo, Dios va a proveer lo que necesito. Bien, y Jesús dijo, esta persona ha dado más que ninguno. Para Dios. Otra vez, Dios no necesita tu dinero, ni mi dinero. Dios no necesita que demos ofrendas para que haga grandes cosas aquí en el mundo. Lo siento, no funciona así. Dios no necesita nuestro dinero. Dios, ¿qué quiere? Que demos. Que demostremos un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón que dice, Dios me ha dado lo que tengo, es realmente suyo y Dios va a proveer todo lo que necesito. Por lo tanto, puedo sacrificar. Puedo dar porque confío en Dios. Estas historias van conectadas un poco el uno al otro, ¿no? Los fariseos se enfocaban en la cantidad de dinero que se podía dar. ¿Por qué? Porque se llenaban los bolsillos de ese dinero. Los líderes religiosos, ellos se hacían ricos a expensas del pueblo. Lo que dijo Jesús, y Jesús les llamó hipócritas por ello, y dijo que recibirían la mayor condenación. Lo que Dios quiere es ofrenda, es generosidad. La idea de ofrendar, no deberíamos ofrendar de lo que nos sobra. ¿Bien? Lo que está diciendo Jesús es, debería ser un sacrificio. Deberíamos dar a Dios que nos cueste. Deberíamos dar demostrando dependencia en Dios. Bien, eso es lo correcto, eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Dios quiere esto. Y Dios valora más a la persona que dé poquísimo, teniendo poco, o sea, como esta viuda, valora eso muchísimo más que una persona que dé pues una buena cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero y todos lo vean y les parezca tremendamente generoso, pero realmente es todo un show, es todo para que la gente le mire. ¿Bien? Para Dios es mucho más lo que dio la vida. Y esto realmente equivale a todas las personas. No significa que la viuda, que la pobre es más importante que la persona rica. No es que Dios prefiere la persona pobre ni esto, no. Realmente equivale ante los ojos de Dios a todos. Y realmente la realidad, ¿no?, es que Dios no es impresionado por la riqueza de nadie. Tantas personas se
piensan que el dinero es lo que describe el valor o el éxito de una persona, y a Dios no le importa en absoluto lo rico o lo pobre que sea uno. Um, Eso simplemente no es importante. ¿Por qué le va a importar a Dios si el mundo entero es suyo? ¿No? O sea, ¿qué importancia? No, no vale más una persona rica que una persona pobre para Dios. Lo que Dios quiere es este corazón generoso, ¿no? Y está hablando de la igualdad de todas las personas ante Dios. Bueno, para los que son pobres, esto es buena noticia en un sentido, ¿no? Significa tenemos exactamente el mismo valor ante Dios que la persona más rica, Bill Gates o quien sea. Dios quiere, y Dios nos ve individualmente, Dios quiere que demos generosamente de lo que tengamos y confiemos en Él para que nos sustente. Y Él lo va a hacer. Dios ha prometido, ¿no? Cuidar de sus hijos. Él cuidará de tus necesidades si confías en Él. Dios lo hará. Por lo tanto, sé generoso, ¿no? Dale a Dios de lo que tú tienes, demostrando tu confianza en Él. Ahí termina el capítulo 12. Como digo, una mezcla de historias interesantes aquí, ¿no? Mucho énfasis en el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús no era un religioso. Jesús enseñaba la Biblia. Es lo que intentamos hacer aquí en la iglesia nosotros, lo que intento hacer yo. Lo hago, desde luego, de una forma casi inepta. Bien, con la ayuda de Dios, pues hago lo que puedo. Intentamos estudiar la Biblia. Jesús fue el mejor ejemplo de todos, ¿no? Pero no somos una religión nosotros. Mi meta no es aprovecharme de una religión para sacar nada. Bien, Dios me guarde de eso siempre. Mi meta es servir a Dios, hacer todo lo que pueda yo para adorar a Dios y para servirle con mi vida. Debería ser la meta de todos nosotros también. Y bueno, ahí lo vamos a dejar. Eso es el final del capítulo y continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene con el capítulo 13. Que Dios os bendiga a todos, que tengáis muy buena semana.